Pues bienvenidos todos a otra sesión del seminario Divageo. Y hoy tengo el gusto de presentar a Miguel Sánchez, que hizo la tesis de licenciatura conmigo y justamente nos va a presentar lo que desarrolló de tesis, sus resultados. Entonces, Miguel, muchas gracias por haber aceptado la invitación en participar y te los dejo para que nos cuentes qué hiciste. Ok, muy buenos días. Antes de empezar, quiero agradecer a los organizadores del Divageo por permitirme en esta ocasión hablar del tema que desarrollé en mi tesis de licenciatura. El título de mi tesis de licenciatura es Soluciones a un problema con pelaplaciano con exponente crítico y subcrítico en variedades. Y bueno, voy a comenzar. Primero voy a comenzar con una motivación geométrica. Entonces vamos a considerar MG una variedad riemanniana cerrada. Con la palabra cerrada nos referimos a que es compacta y que tiene frontera vacía. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de variedades cerradas: un toro, la esfera y un toro con dos hoyos, ¿no? Entonces vamos a decir que dos métricas G y G tilde son conformemente equivalentes si existe una función suave que va a ser positiva y tal que la métrica G tilde se ve como el producto de ρ con G. Esto en términos geométricos nos dicen que ambas métricas definen los mismos ángulos en vectores tangentes, ¿ok? Y voy a comenzar con un teorema conjeturado por Poincaré y Cobb en 1907, que nos dice que toda superficie riemanniana cerrada admite una métrica conformemente equivalente a G de curvatura constante. Y como es usual en matemáticas, entonces nos preguntamos qué pasa para dimensiones mayores o iguales que 3. Y ese es el problema de Yamave. Ay, perdón, ya me pasé. El problema de Yamave que nos dice lo siguiente. Es cierto que toda variedad riemanniana cerrada de dimensión mayor o igual que 3 admite una métrica equivalentemente conforme a G de curvatura escalar constante. Entonces aquí tenemos un diagrama, tenemos a nuestra variedad MG, y la pregunta es si existe una métrica G tilde que tiene curvatura escalar constante. Entonces, Yamave en 1960 demostró que sí, pero Trüdinger encontró un error en la demostración de Yamave en el 68. Y tenemos el siguiente teorema, que se debe a Yamave, Trüdinger, Oban en el 76 y Schoen en el 84, y es que la respuesta al problema de Yamave es afirmativa. Entonces vamos a empezar con unas cuentas. Vamos a suponer que G tilde es igual a ρ por G, y vamos a expresar a ρ como u a la 2 estrellita menos 2, con u mayor que 0. Entonces las curvaturas escalares SG de MG y SG tilde de MG tilde satisfacen la siguiente ecuación diferencial parcial. Menos el laplaciano de u más una constante Cm gótica por la curvatura escalar de G por u va a ser igual a esta constante Cm gótica por la curvatura escalar de G tilde por el valor absoluto de u a la 2 estrellita menos 2 por u en m. Entonces, resulta que este problema geométrico, que es el problema de Yamave, equivale a demostrar la existencia de una solución positiva de la siguiente ecuación. Voy a denotar del lado izquierdo a este operador, L sub G de U, que va a ser toda esta expresión, y va a ser igual a una constante kappa por el valor absoluto de U a la 2 estrellita menos 2 por U en nuestra variedad. Y bueno, ¿cuáles son los términos? Es que nos está viendo. Ok. Donde este operador es el operador de Laplace-Beltrami, es el laplaciano en una variedad, la divergencia del gradiente. Este exponente es Cm gótica es m menos 2 entre m más 2, y 2 estrellita es la fracción 2m entre m menos 2, que es el exponente crítico de Sobolev, ¿no? La gente que ha estudiado un poco de ecuaciones diferenciales parciales está familiarizado con este exponente. Entonces, pues resulta que para resolver la anterior ecuación, debemos demostrar que este ínfimo se alcanza en nuestra variedad. Es el ínfimo tomado sobre todas las funciones suaves, que son no nulas, de la integral sobre m de L sub G de U por U, entre la integral sobre m del valor absoluto de U a la 2 estrellita, y todo esto lo elevamos a la 2 entre 2 estrellita. Y algo importante es que este invariante es invariante bajo difeomorfismos conformes, es decir, funciones suaves, con inversa suave y que preservan ángulos. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar el siguiente problema de tipo Yamave. Vamos a considerar MG una variedad riemanniana cerrada de dimensión mayor o igual que 3 y gamma un subgrupo cerrado del grupo de isometrías. Entonces, esto es para fijar notación. Vamos a denotar por gamma de X a la gamma órbita de X. Vamos a decir que un subconjunto
X de M es gamma invariante si contiene a cada una de sus gamma órbitas, y vamos a decir que una función es gamma invariante si es constante en cada gamma órbita. ¿Ok? Vamos a considerar el siguiente problema de tipo Yamabe, que va a ser menos la divergencia de A por el gradiente de U más B por U va a ser igual a C por el valor absoluto de U a la 2 estrellita menos 2 y U, una función en este espacio. Ahorita voy a decir quién es este espacio. A, B y C van a ser tres funciones gamma invariantes, A y C positivas, y vamos a pedir que este operador sea coercivo. ¿A qué nos referimos con que sea coercivo? Este operador define un producto escalar en nuestro espacio de Sobolev, y si consideramos la norma asociada a dicho producto escalar, va a resultar que esa norma va a ser equivalente a la norma estándar del espacio de Sobolev. ¿Quién va a ser este espacio? H1 de M supragamma van a ser las funciones en nuestro espacio H1 de M, tales que son gamma invariantes, es decir, que son constantes en las gamma órbitas. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que es hacer actuar el grupo ortogonal de dimensión M-1 en la esfera, ¿no? Básicamente es fijar el último eje, y en este caso, pues nuestras subvariedades, las gamma órbitas, se van a ver como paralelos, van a ser difeomorfas a SM-2, y las órbitas singulares van a ser tanto el polo norte como el polo sur, van a ser conjuntos unipuntuales. Entonces, resulta que existen soluciones no triviales para este problema y existen una infinidad de soluciones que cambian de signo. Este es un resultado que probó mi asesor, el doctor Juan Carlos, junto con la doctora Mónica Clapp, en su tesis doctoral. Entonces, es el siguiente teorema. Vamos a suponer que este operador es coercivo en el espacio con simetrías y que tenemos esta condición sobre las gamma órbitas, ¿no? Esto nos diría que la acción no es transitiva. Entonces, este problema tiene una solución de energía mínima que es positiva, y más aún, tiene una infinidad de soluciones que cambian de signo, todas gamma invariantes, ¿ok? Y bueno, lo natural es pensar qué pasa para el caso en el cual P sea diferente de 2. Entonces, nosotros vamos a tratar particularmente el caso P mayor que 2. Y pues nos enfocaremos en problemas que involucran al P laplaciano. ¿Quién es el P laplaciano? Se denota por este operador, es delta sub P de U, que va a ser la divergencia de la norma del gradiente de U a la P menos 2 por el gradiente de U. Vamos a estudiar problemas de este tipo. Menos divergencia de A por la norma del gradiente de U a la P menos 2 por el gradiente de U, más B por el valor absoluto de U a la P menos 2 por U, igual a C por el valor absoluto de U a la Q menos 2 por U en nuestra variedad. A, B y C van a ser tres funciones suaves. P va a vivir en este intervalo, en el intervalo 2, M, y Q va a vivir en este intervalo, P y P estrellita. P estrellita es la fracción M por P entre M menos P, que es el exponente crítico de Sobolev. Entonces, este problema tiene ciertos tipos de dificultades y son las siguientes. Cuando Q es igual a P estrellita, resulta que el teorema de Rayleigh-Kondrashov es falso, entonces tenemos la ausencia de compacidad en ese encaje, y esto no nos permite utilizar métodos variacionales estándar. Otro problema es que este espacio, W1PDM, va a ser un espacio de Banach, pero no va a ser un espacio de Hilbert. Y en consecuencia tenemos que revisar con cuidado las nociones de convergencia débil y convergencia fuerte en espacios de Banach. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a comenzar con la primera definición, que va a ser de nuestro espacio W1PDM. Vamos a considerar MG una variedad riemanniana. Para P mayor o igual que 1, vamos a definir este espacio. C1PDM, como las funciones suaves, tales que la integral sobre M del valor absoluto de U a la P más la integral sobre M de la norma del gradiente de U a la P es finita. Y pues cuando M es compacta tenemos que el espacio de las funciones suaves con este espacio coincida. Ahora, a este espacio le podemos dotar de una norma, que sería la siguiente función. Integral sobre M del valor absoluto de U a la P más la integral sobre M de la norma del gradiente de U a la P, y a todo esto le sacamos raíz P. Sin embargo, el problema es que no necesariamente este espacio es un espacio de Banach. Entonces, de los cursos básicos de análisis, sabemos que si tenemos un espacio normado, pues podemos considerar su completación, y ese va a ser un espacio de Banach. Entonces, vamos a definir a nuestro espacio de Sobolev, W1PDM, como la completación de C1PDM, y vamos a entender a este simbolito como una generalización del gradiente en una variedad riemanniana, ¿no? Justamente el problema es que estamos trabajando con clases de equivalencia, y si consideramos una función en este espacio, no necesariamente va a ser una función suave, en el sentido de la geometría diferencial. Entonces, lo que sí vamos a poder hacer es que si consideramos cualquier carta y la componemos con esta función, va a estar en un Sobolev euclidiano, la composición. Entonces, la expresión para este símbolo
va a ser la misma que para el gradiente de una función suave, solamente que aquí vamos a involucrar derivadas débiles. Y bueno, nada más como un comentario, estos espacios son una extensión de los espacios de Sobolev en espacios euclidianos, ¿no? Que son espacios donde se cumplen la fórmula de integración por partes y la función y sus correspondientes derivadas débiles pertenecen a un LP. Entonces, una pregunta de fundamental importancia en el estudio de las ecuaciones en derivadas parciales es saber cuándo tenemos los encajes continuos y los encajes compactos. Entonces, utilizando la compacidad de M, obtenemos el teorema de encaje de Sobolev para variedades compactas. La prueba puede consultarse en el libro de Hevy-Bogon, que es Análisis no lineal en variedades riemannianas. Tenemos el teorema de encaje de Sobolev, que dice lo siguiente. Vamos a considerar MG una variedad riemanniana compacta. Entonces, lo que afirma es lo siguiente. Para cualquier P mayor o igual que 1 menor que M, cualquier Q en este intervalito desde 1 hasta P estrellita, va a existir una constante A tal que se cumple lo siguiente. Va a resultar que la función U va a ser un elemento de LQ y además su norma va a estar dominada por el producto de A con la norma de U en el espacio de Sobolev. En particular, esta inclusión de W1P de M a LP estrellita de M va a ser continua. La idea de la prueba es muy sencilla, básicamente es que como nuestra variedad es compacta, la podemos cubrir con un número finito de cartas y aplicar el teorema de encaje de Sobolev en cada uno de los correspondientes dominios euclidianos. Y vamos a enunciar ahora el teorema de Rayleigh-Kondrashov, el cual nos garantiza la compacidad de este encaje. Vamos a considerar nuevamente MG una variedad riemanniana compacta de dimensión M. Entonces resulta que para cualquier Q mayor o igual que 1, pero subcrítica, es decir, menor que P estrellita, esta inclusión va a ser compacta. Y el problema justamente es que al considerar el exponente crítico, el teorema de Rayleigh-Kondrashov deja de ser verdadero. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a considerar omega un subconjunto abierto y acotado de Rm, P un numerito mayor o igual que 1, pero menor que M. Entonces, esta inclusión afirmamos que no es compacta. Y les voy a dar la idea de la demostración. La idea de la demostración es considerar la invariancia bajo las epsilon dilataciones. Si epsilon es mayor que 0 y u es una función en este espacio, podemos definir u sub epsilon de x como epsilon a la p menos m entre p por u evaluado en epsilon a la menos 1 de x. Entonces, utilizando el teorema de cambio de variable, obtenemos las siguientes igualdades en integral. A estas igualdades se les conoce como la invariancia bajo las epsilon dilataciones y son las responsables de que el teorema de Rayleigh-Kondrashov sea falso para el exponente crítico, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una figura que ilustra las epsilon dilataciones de una función cuando epsilon la hacemos tender a 0, ¿no? Entonces, como que necesariamente si tomamos una función tendría que ser 0 casi donde sea, ¿no? Y eso se tendría que cumplir para todas las funciones en nuestro espacio y eso no se puede. Entonces debemos buscar bajo qué condiciones podemos recuperar la compacidad de este encaje. Y para ello, lo que tenemos que buscar es espacios con simetrías. Entonces, vamos a recuperar la compacidad de este encaje cuando consideremos espacios con simetrías. Este resultado se debe a Hevy-Bogon y puede consultarse en un artículo que tienen escrito, que se le conoce como espacios de Sobolev con simetrías. Entonces, este es el teorema 5, que es el encaje con simetrías. Vamos a considerar MG, una variedad riemanniana compacta, gamma, un subgrupo del grupo de isometría cerrada. Vamos a suponer que P es mayor que 1 y menor que M, y K va a ser este numerito, que va a ser el mínimo de las dimensiones de las gamma órbitas, y vamos a suponer que es mayor o igual que 1. Vamos a definir a este exponente, PK estrellita, que va a ser el cociente M menos K por P, entre M menos K menos P. Si somos un poco observadores, nos damos cuenta que eso es nada más y nada menos que el exponente crítico de Sobolev de dimensión M menos K. Entonces va a resultar que para cualquier Q mayor o igual que 1, menor o igual que PK estrellita, este encaje va a ser continuo. Y más aún, si Q es menor estricto que PK estrellita, entonces el encaje va a ser compacto, ¿no? Entonces esto está muy bien, ¿por qué? Porque en particular vamos a tener que P estrellita va a ser menor que PK estrellita y vamos a tener un encaje compacto de un espacio de Sobolev a LP estrellita de M. Y la prueba usa que podemos considerar cartas adecuadas alrededor de las órbitas. Básicamente la idea es que si tomamos un punto, podemos considerar una carta omega psi alrededor de X, tal que se satisfacen las siguientes condiciones. Omega va a ser un conjunto gamma invariante, eso va a decir que va a contener a cada una de sus gamma órbitas. Además, si la delta es la dimensión de la gamma órbita de X,
Entonces, la imagen de omega bajo psi va a ir a dar a un producto de abiertos U en RD, cruz B, un abierto de RM menos delta. Y básicamente lo que nos diría también otra condición es que si consideramos a psi de y proyectamos sobre la segunda coordenada, todo este tubito va a estar contenido en la imagen directa de la intersección de gamma de la gamma órbita de intersección omega, ¿no? Y para considerar este tipo de cartas, vamos a utilizar el teorema de la rebanada, que es un teorema muy importante en el estudio de las acciones isométricas, y su demostración puede consultarse en el libro de Alexandrino y Bettiol. Utiliza cosas de álgebras de Lie y de ese estilo, ¿no? Y pues la idea es bajarle la dimensión a los RMs para poder aplicar el teorema de Rayleigh y Kondrashov. Entonces ahora voy a hablar un poquito del problema con exponente subcrítico. Vamos a considerar P, un numerito en este intervalo, y Q mayor que P y subcrítica. Vamos a considerar este problema que le vamos a poner P, que va a ser el problema con el P laplaciano, menos el laplaciano de U, más el valor absoluto de U a la P menos 2 por U, va a ser igual al valor absoluto de U a la Q menos 2 por U en nuestra variedad. Y bueno, este es el operador P laplaciano. Además, si tenemos que tomamos una carta de M, entonces en coordenadas locales tenemos la siguiente expresión para el P laplaciano. Es una expresión que se ve un poco complicada, pero es más que nada para hacer cuentas. Y un ejemplo, en RM, si consideramos una función suave, utilizando que G y J es igual a la delta de Kronecker, obtenemos la siguiente expresión para el P laplaciano. Y pues obviamente esta expresión coincide con la expresión usual del P laplaciano de una función en RM. Entonces, en vez de estudiar este problema P, vamos a estudiar una versión un poco más general. Va a ser este problema, pero vamos a involucrar a funciones A, B y C. A, B y C van a ser funciones suaves y P y Q como antes. Entonces, pues observamos que si A es igual a B igual a C igual a 1, pues vamos a recuperar el problema con el P laplaciano. Entonces, esto es más que nada, lo que voy a hacer a continuación es motivar la definición de qué es una solución débil de este problema. Entonces, vamos a suponer que U es una función suave, que es solución de este problema. Entonces, utilizando el teorema de la divergencia, obtenemos que para cualquier función suave, tenemos la siguiente identidad de integral. La integral sobre M del producto escalar de A, gradiente de, la norma del gradiente de U a la P menos 2, gradiente de U, y todo esto el producto escalar con el gradiente de B, más la integral sobre M de B por el valor absoluto de U a la P menos 2, por el producto de U con B, va a ser igual a la integral sobre M de C por el valor absoluto de U a la Q menos 2, por el producto de U con B. Y esto nos motiva a definir qué es una solución débil de este problema. Entonces vamos a decir que una función en este espacio va a ser una solución débil de nuestro problema, y para cualquier función en W1PDM tenemos la siguiente igualdad en integral. Y esto motiva definir un funcional de energía. Vamos a definir el funcional J de W1PDM a R, dado por J evaluado en U, va a ser ¿quién? 1 entre P, por la integral sobre M, de A, por la norma del gradiente de U a la P, más 1 entre P, por la integral sobre M, de B, por el valor absoluto de U a la P, menos 1 entre Q, por la integral sobre M, de C, por el valor absoluto de U, del valor absoluto de U a la Q. Y un comentario importante es que este funcional está bien definido gracias al teorema de encaje de Sobolev, ¿no? Porque la U va a ser un elemento del eco. Entonces resulta que este funcional es un funcional de clase C1 y su derivada de Frechet está dada por la siguiente expresión. Entonces notamos que si U es un punto crítico de este funcional, entonces va a ser una solución débil de nuestro problema. Vamos a definir ahora nuestro espacio modelo sobre el cual vamos a buscar soluciones débiles. La variedad de Nehari. ¿Quién es la variedad de Nehari? Son las funciones en nuestro espacio de Sobolev que son diferentes de 0, tales que el funcional J' de U evaluado en U es igual a 0. Y vamos a definir la siguiente función auxiliar. Para cada U en este espacio, vamos a definir a la función J sub U, que va a ser una función de R en R, dada por la siguiente expresión. J sub U evaluado en T va a ser nada más ni nada menos que el funcional de energía evaluado en T por U, ¿no? Es básicamente fijarnos en el subespacio generado por U. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir esta función proyectar sobre la variedad de Nehari. ¿A qué me refiero con proyectar? Básicamente es que si tomamos una función en W1PDM que sea diferente de 0, sí. Pensé que querían hablar. Si consideramos una función en W1PDM que sea diferente de 0,
lo que vamos a hacer es que vamos a poder encontrar un escalar, ya que si lo multiplicamos por nuestra función, lo vamos a meter en la variedad de Neharry. Entonces, al ser Q mayor que P, tenemos que la gráfica de esta función tiene la siguiente forma. Es una función par y alcanza su máximo en el intervalo 0, infinito. Entonces, claro que la variedad de Neharry contiene los puntos críticos no triviales del funcional. Por lo tanto, vamos a buscar puntos críticos en la variedad de Neharry. Y pues como lo dice su nombre, la variedad de Neharry es una variedad diferenciable de clase C1 dentro de un espacio de Banach. Además, resulta que la variedad de Neharry es una restricción natural del funcional de energía. ¿Esto qué significa? Que si U es un punto crítico del funcional en la variedad de Neharry, entonces U va a ser un punto crítico en todo nuestro espacio de Sobol. Entonces, los comentarios siguientes dicen esto. Por lo anterior, tenemos que buscar soluciones débiles en la variedad de Neharry. Y vamos a decir que un elemento de la variedad de Neharry es una solución de energía mínima si el funcional evaluado en U es el ínfimo sobre toda la variedad de Neharry del funcional de energía. El principal problema al considerar estos espacios es que son espacios de Banach, pero no necesariamente de Hilbert, y no podemos garantizar que la convergencia débil junto con la convergencia norma implica la convergencia fuerte. Tenemos que estudiar la convexidad del espacio. La variedad de Neharry además resulta que es homomorfa a la esfera unitaria W1-PDM, y como W1-PDM es un espacio de dimensión infinita, pues esta variedad no va a ser compacta. Entonces debemos buscar otras herramientas para poder buscar subsucesiones convergentes. Entonces, pues tenemos que recurrir a estudiar la convexidad del espacio. Vamos con la siguiente definición, y es la de un espacio uniformemente convexo. Sea E un espacio Oye, de... perdón, yo tengo una pregunta, Miguel. Sí, Disculpa. Este hecho de que la variedad de Neharry sea homeomorfa a una esfera de dimensión infinita, déjame llamarlo así. ok. O sea, ¿es como muy particular de este problema o se puede probar como más o menos en cierta generalidad? O sea, si tú tienes un funcional y estás estudiando sus puntos críticos, o sea, típicamente va a salir que vas a poder dar el homomorfismo entre la variedad de Neharry y la esfera, o si está como muy amarrado este problema. Que yo sepa es como muy particular de este problema. Ok. Sí, sí. No, si hay este tipo de variedades como que se define en general, para varios tipos de problemas variacionales y se llaman restricciones naturales. Entonces, para restricciones naturales de varios tipos de problemas de estos que abarcan también poliarmónicos, abarcan un montonal de casos, sí se puede probar que es de hecho difeomorfa. Y también para otros casos, también se puede probar nada más que es homeomorfa y ahí ya hay un poquito más de dificultades. Pero sí es bastante general también, Ok. ¿vale? Ok, gracias. Bueno, no lo sabía y ahora ya lo sé. Entonces voy a continuar. Voy a continuar con la definición de un espacio uniformemente convexo. Vamos a decir que es un espacio uniformemente convexo y para cualquier epsilon mayor que 0 va a existir una delta en este intervalo, tal que si x y y son puntos en nuestro espacio, tales que sus normas sean menores o iguales que 1 y su distancia sea mayor o igual que epsilon, entonces necesariamente el punto medio lo podemos meter en la bola de radio 1 menos delta. Entonces aquí tenemos un diagrama, tenemos a x y y, dos puntos en nuestra esfera en este caso, su distancia es mayor o igual que epsilon, pero el punto medio lo podemos meter en la bola de radio 1 menos delta. Y intuitivamente nos dice que las bolas no deben contener segmentos rectos en su frontera, ¿no? Entonces, como que las esferas realmente son redonditas. Y como ejemplos de espacios uniformemente convexos tenemos a los espacios de Hilbert, eso es una consecuencia inmediata de la identidad del paralelogramo, a los espacios LP, para P mayor que 1 pero finita, eso es consecuencia de unas desigualdades que se conocen como las desigualdades de Clarkson. Y las demostraciones de estos hechos los pueden consultar en el libro de análisis funcional de Brescia. Además resulta que este espacio W1-PDM es uniformemente convexo para P mayor que 1 y menor que infinito. Ahora vamos a definir lo que significa la convergencia débil en espacios de Banach generales. Entonces vamos con la definición 8. Vamos a considerar E un espacio de Banach. Vamos a decir que una sucesión xn converge débilmente a x si f de xn converge a f de x para cualquier elemento del espacio dual. Y lo vamos a denotar por este símbolo. Aquí un comentario importante es que se puede definir la convergencia débil en términos de la topología débil. La topología débil es la topología más pequeña que hace continua a cada uno de estos funcionales.
pero como es una definición un tanto abstracta, pues preferí dejarlo así, ¿no? No vamos a andar tanto en eso. La siguiente proposición es fundamental en este trabajo y relaciona la convexidad uniforme de estos espacios de Banach y la convergencia de sucesiones. Y su demostración nuevamente puede consultarse en el libro de Brescia, que dice lo siguiente. Vamos a considerar E un espacio de Banach uniformemente convexo, Xn una sucesión de elementos de E, tales que Xn converge débilmente a X, y la norma de Xn converge a la norma de X. Entonces, ¿qué resulta? Que Xn converge a X fuertemente. Y con esto tenemos todos los ingredientes para poder enunciar la existencia de una solución de energía mínima para este problema. Entonces el teorema dice lo siguiente, es el teorema 10, y habla acerca de existencia de soluciones de energía mínima para este problema. Vamos a considerar P mayor que 2, menor que M, Q mayor que P y su crítica. Entonces, este problema tiene una solución de energía mínima. Y bueno, aquí un comentario es que se utiliza fuertemente que el espacio de Sobolev es uniformemente convexo, también se utiliza fuertemente que es un espacio reflexivo, se utiliza de cierta manera el teorema de Banach-Alaoglu-Bourbaki, y se utiliza que el teorema de Rayleigh-Kondrashov es válido, ¿no? Porque la Q es su crítica. Oye, Miguel Ángel, nada más un comentario. Supongo que necesitas ciertas condiciones sobre los signos de A, B y C, ¿no? Sí, claro. En este caso yo estoy suponiendo que A, B y C son positivas. Ok. Sí, claro. Muchas gracias. Y obtenemos el siguiente resultado. Es que si U es una función en la variedad de Nehari, que es punto crítico, y satisface la siguiente condición, el funcional de energía evaluado en U es menor que 2 veces el ínfimo, entonces U es mayor o igual que 0, o U es menor o igual que 0 casi donde sea. En particular, si U es una solución de energía mínima de este problema, entonces no cambia de signo. La idea de la demostración es hacerla por contradicción, suponer que la parte positiva y la parte negativa no son nulas. Con eso llegaríamos a que la parte positiva y la parte negativa son elementos de la variedad de Nehari, y vamos a contradecir esta desigualdad. Es una prueba sencilla. Y bueno, un corolario directo es que si P es mayor que 2, menor que M, Q es mayor que P y su crítica, entonces el problema con P laplaciano tiene una solución de energía mínima que no cambia de signo. Vamos a considerar ahora el problema con exponente crítico. Vamos a considerar MG, una variedad riemanniana cerrada de dimensión M, y gamma un subgrupo cerrado del grupo de isometrías. Vamos a considerar el siguiente problema con exponente crítico, que es exactamente el problema anterior, nada más que Q es igual a P estrellita, en este caso. A, B y C son funciones positivas. A, B y C van a ser en este caso funciones positivas, gamma invariantes, y P estrellita, pues el exponente crítico de Sobolev. Para restaurar la compatibilidad del encaje, vamos a considerar el subespacio W1PDM supragamma, y vamos a utilizar el principio de criticalidad simétrica. Con este principio vamos a probar la existencia de soluciones gamma invariantes que no cambian de signo para el problema con exponente crítico. Un comentario importante aquí es que este subespacio es un subespacio cerrado, y los subespacios cerrados de espacios uniformemente convexos son también espacios uniformemente convexos. Entonces vamos a enunciar el principio de criticalidad simétrica debido a Palais, que dice lo siguiente. Si es un espacio de Banach equipado con una acción de un grupo y tenemos un funcional gamma invariante de clase C1, entonces si B es un punto crítico de la restricción a este espacio, entonces B va a ser un punto crítico en todo nuestro espacio. Entonces, teniendo en mente el principio de criticalidad simétrica, se prueba que este funcional de energía es gamma invariante. Es decir, que el funcional de energía evaluado en gamma a la menos 1 seguida de U es igual al funcional de energía evaluado en U para toda gamma de nuestro subgrupo. Y con eso tenemos todos los ingredientes necesarios para poder exhibir una solución de energía mínima para el problema con exponente crítico. Entonces, el teorema 15. Mínima pero invariante, ¿no? Sí, exactamente. Existencia de soluciones de energía mínima para el problema con exponente crítico. Vamos a considerar MG una variedad riemanniana compacta y sin frontera, gamma un subgrupo cerrado del grupo de isometrías, tal que se satisface la siguiente condición sobre las dimensiones de las gamma órbitas. Entonces, este problema con exponente crítico tiene una solución débil, que va a ser gamma invariante, va a ser no trivial, no va a cambiar de signo, y va a tener energía mínima entre todas las soluciones gamma invariantes, que es lo que decía mi asesor, el doctor Juan Carlos. Y la prueba del anterior teorema es exactamente análoga a la prueba del teorema 10, a la del caso subcrítico, pero utilizamos el principio de criticalidad simétrica y utilizamos fuertemente la compacidad de este encaje. Y de manera natural obtenemos los siguientes corolarios. El corolario 16
que si P es mayor que 2, menor que M, y gamma un subgrupo cerrado del grupo de isometrías, entonces este problema, con el laplaciano, en el caso en el que A es igual a B, igual a C, y todos son iguales a 1, tiene una solución débil, no trivial, que no cambia de signo. Y el coronario 17, si gamma es un subgrupo cerrado del grupo de isometrías, entonces este problema con exponente subcrítico tiene al menos una solución no trivial, gamma invariante, que no cambia de signo, ¿no? Porque el encaje de W1P de M, el encaje con simetrías ALQ de M, pues también va a ser compacto en el caso en el, cual Q sea subcrítica, ¿no? Y vamos a ver ahora algunos ejemplos concretos. En el siguiente... Pero supongo que tienes que pedir que las órbitas sean infinitas, ¿no? ¿Que las órbitas sean infinitas? Sí, o sea, tenemos que pedir igual la condición sobre las gamma órbitas. Que la dimensión de las gamma órbitas sean mayores o iguales que 1. No, pero en el subcrítico no. Nada más está poniendo la existencia de Pero ese soluciones es crítico, ¿no? El que tienes No, el escrito ahí. 17, el 16, sí. Sí. El El 17. 16, sí, bueno, me estoy refiriendo al 16. Ah, En el 16, ¿no? En el 16 es crítico, sí. entonces la hipótesis importante no es que gamma sea un subgrupo cerrado, sino que las órbitas sean infinitas, Sí, justamente. ¿no? Entonces esa es una hipótesis importante que sí hay que poner en el corolario, porque si no, pues gamma podría ser el grupo trivial, Sí. y entonces eso no es cierto. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Ok. Vamos ahora a ver algunos ejemplos concretos. En el siguiente ejemplo, OM va a denotar el grupo ortogonal de dimensión M. Entonces va a ser M mayor o igual que 3 y gamma el grupo ortogonal de dimensión M menos 1. Y vamos a considerar la acción del grupo ortogonal en la esfera dada por la siguiente manera. ¿Cómo vamos a hacer actuar a gamma? Pues lo vamos a hacer actuar sobre los primeros M menos 1 elementos y al último eje lo dejamos fijo. Vamos a denotar por X sub N al polo norte y X sub S al polo sur, respectivamente. Entonces, en este caso, tenemos la condición de las gamma órbitas. Las gamma órbitas principales van a ser subvariedades, que en este caso se ven como paralelos, van a ser difomorfas a la esfera SM-2 y el polo norte y el polo sur. La gamma órbita del polo norte pues va a ser el polo norte y la gamma órbita del polo sur es el polo sur. Y justamente aquí está el problema que comentaba la doctora Mónica Clapp, que teta es una acción isométrica para cualquier puntito en nuestra esfera que sea diferente del polo norte o el polo sur. Esta gamma órbita va a ser difomorfa a SM-2, pero en este caso nuestras órbitas singulares son finitas y van a tener dimensión igual a 0. Entonces, pues no podemos garantizar la existencia de soluciones para el problema con exponente crítico. Pero lo que sí podemos hacer es hallar una solución gamma invariante de este problema. Ahora vamos a suponer que M es mayor o igual que 1 y vamos a considerar a la esfera como un subconjunto de CM más 1. Gamma va a ser el grupo S1 y va a actuar en S a la 2M más 1 por isometrías entrada-entrada. Entonces, pues es claro que S1 actúa por isometrías. En este caso, las gamma órbitas van a ser difomorfas a S1 y como la dimensión de S1 es igual a 1, pues podemos garantizar la existencia de soluciones de energía mínima para el problema con exponente crítico. Otro ejemplo, vamos a suponer ahora que M es mayor o igual que 3, que N y K son dos naturales, tales que su suma sea igual a M más 1, y vamos a considerar el producto de dos grupos ortogonales. El grupo ortogonal de dimensión N, cruz el grupo ortogonal de dimensión K. Y lo vamos a hacer actuar en Rm más 1 de la siguiente manera. Pues gamma 1, gamma 2 va a actuar en XY, ¿cómo? De la siguiente manera, gamma 1 va a actuar en X y gamma 2 va a actuar en Y. En este caso, las órbitas regulares son difomorfas a productos de esferas. Las órbitas singulares van a ser difomorfas a Sn-1 y a Sk-1. Y en este caso, como K y N son mayores o iguales que 2, entonces la dimensión de cada gamma órbita va a ser mayor o igual que 1, y podemos garantizar la existencia de soluciones de energía mínima para el problema con exponente crítico. Ahora un ejemplo más, vamos a considerar U2, el grupo unitario de dimensión 2, y vamos a considerar a la suma conexa de estos dos espacios proyectivos complejos. Entonces se puede probar que existe una métrica G, de manera que el grupo unitario actúa por isometrías. Las órbitas principales van a ser difomorfas a S3, mientras que las órbitas singulares van a ser difomorfas a S2. A este espacio se le conoce como el solitón de Koizosao, y los detalles de su construcción pues, pueden verse en este artículo. Y vamos a mencionar algunos comentarios importantes. Justamente podemos considerar una ¿Cuál versión. es ese artículo? Nada más El de porque, Jonathan Torres. Ah, Sí. Voy a mencionar ahora algunos comentarios importantes respecto a
a este problema. Podemos considerar una versión un poco más general de este problema con exponente crítico, y esto suponiendo que este operador sea coercivo. Y es decir, pues permitimos que B sea un poco negativa, pero en mi tesis yo lo escribí para A, B y C positivas. Este trabajo está basado en las ideas expuestas del artículo de la doctora Mónica Clapp y la doctora Sueta Tiwari. Siendo pues muy optimistas, diría que es una generalización porque se considera el problema en variedades diferenciables, pero básicamente la idea es lo que ellas hicieron, ¿no? Y nosotros estamos considerando este término, un término adicional. Y estoy escribiendo un artículo de investigación con el doctor Juan Carlos Fernández Morelos, en los que discutimos la multiplicidad de soluciones que cambian de signo para este problema. El problema justamente es que en un principio queríamos ponerlo en la tesis de licenciatura, pero nos dimos cuenta que utilizamos muchas herramientas y la tesis iba a ser muy extensa. Entonces utilizamos cosas como el teorema de Minty-Brauder, que es un teorema que no es usual verlo en la licenciatura, y cosas por el estilo. Y este es el resultado que está en proceso. Vamos a considerar MG una variedad riemanniana cerrada, P mayor que 1 pero menor que M, gamma un subgrupo cerrado de isometrías, tal que para cada X en M se satisface la siguiente condición sobre las gamma órbitas. Son infinitas, pero son menores que M. Vamos a considerar A, B y C, tres funciones gamma invariantes suaves que sean positivas. Entonces este problema con exponente crítico tiene una infinidad de soluciones que cambian el signo, todas gamma invariantes. ¿Cuál es la idea? La idea es considerar la variedad de Nehari y el ecuador de la variedad de Nehari. La idea es construir, vamos a considerar estos conitos, que son el de las funciones positivas y el de las funciones negativas. Este va a ser el ecuador de la variedad de Nehari, que son las funciones en la variedad de Nehari, tales que tanto su parte positiva como su parte negativa son elementos de la variedad de Nehari. La idea es construir vecindades o nubecitas alrededor de nuestros conos, tales que no intersecten al ecuador de la variedad de Nehari y buscar soluciones afuera. Entonces, es un resultado que está en proceso, ya casi lo tenemos, nos falta demostrar que estos conjuntos son positivamente invariantes bajo el flujo pseudogradiente, y eso sería lo único que nos faltaría, según yo. Pero es un resultado que estoy tratando de probar junto con mi asesor, y la verdad pues me ha agradado bastante. Y bueno, eso sería todo, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Mira, vamos a aplaudirte aquí. Están todos los aplausos. Mira. Gracias, Miguel. Me gustó tu presentación. Muchas Y gracias. vamos a pasar a las preguntas. Déjenme ver. Preguntas que tengan para Miguel. Jonathan. A ver, voy. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por tu plática. Ahí tengo una pregunta no sé si hay algo que yo no estoy entendiendo, pero dijiste que la variedad de Nehari que consideras es homeomorfa a la esfera. Exactamente. Uno de los problemas que tienes es que, sin embargo, a pesar de eso, no es compacta. Sí, justamente porque por el lema de Riesz, la esfera unitaria en cualquier espacio de dimensión infinita no es compacta. Entonces, si consideramos una sucesión acortada, no necesariamente podemos garantizar la existencia de una subsucesión convergente. Ese sería el problema. Por eso tenemos que recurrir a estudiar la convexidad del espacio y todo este rollo. Pero es que ahí no entiendo muy bien, entonces, ¿a qué te refieres con homeomorfa? ¿No el homeomorfismo se preserva justamente compacidad? No. O sea, justamente como, pues, sí, o sea, justamente como es un homeomorfismo, voy a regresarme a esta página. Voy a buscar, no sé si sea esta. Aquí está. Resulta que la variedad de Nehari es homomorfa a la esfera unitaria, ¿no? Entonces, la variedad de Nehari no es compacta. Entonces, ¿por qué no va a ser compacta? Porque en caso de que fuera compacta, pues con nuestro homomorfismo, esto implicaría que la imagen bajo nuestro homomorfismo de la variedad de Nehari sería la esfera unitaria del espacio. Ya creo que ya sé lo que no entendí. Sí, no, es que es la esfera unitaria en el espacio de Sobolev. Exacto. Sí, ya, ok, ya. Sí, claro, es de dimensión infinita, claro. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Más preguntas?
¿Más preguntas para Miguel? Yo tengo una pregunta. A ver, Alberto. A ver, entonces las simetrías que estás pidiendo, pides que todos los puntos tengan órbitas de dimensión al menos 1. Sí. Y en el ejemplo que nos mostraste, los polos eran puntos fijos. Exactamente. Entonces, esos no tienen dimensión 1. No, tienen dimensión 0, porque son conjuntos unipuntuales. Ok, pero ¿esa es de todos modos un tipo de simetría permitida o le tienes que hacer algo para que las órbitas en esos dos puntos tengan dimensión 1? ¿Sí me explico? No entendí. O sea, ¿qué le estás pidiendo a tu grupo de simetrías? ¿Que todos los puntos de tu variedad tengan órbitas con dimensión al menos 1? Exactamente, sí. Bueno, aquí, nada más aquí yo salgo a la defensa. Es que Miguel lo separó en dos. Separó el caso crítico y el caso subcrítico. Entonces, justamente puso ese ejemplo, que es un ejemplo que funciona muy bien para el subcrítico, pero que ya no funciona para el crítico. Sí, Ajá. exactamente. Es eso ahí. Ok, ¿cuál es un ejemplo de grupos de simetría para el crítico? Para el crítico son justamente los que enunciamos después. Por ejemplo, hacer actuar el círculo en S2M más 1 y por isometría central de entrada. Ya, ok, de acuerdo, de acuerdo. O el del producto de esferas, o el del grupo unitario. Muy bien. Sí. Gracias. Gracias a usted. ¿Más preguntas para Miguel? Pues nada más una observación se me hace, digo, supongo, Miguel, no sé, pero supongo que sí, porque tú me decías que la A, la B y la C todas tienen que ser positivas. Sí. Yo creo que lo que necesitas, la C sí tiene que ser positiva, pues. Pero la A y la B, o sea, piensa, por ejemplo, en el problema de Bressis-Nierenberg, ¿te acuerdas? Para el exponente crítico en el caso del laplaciano común y corriente. ¿Sí? No estoy pensando en una variedad, estoy pensando en un abierto de Rn, tienes el problema de exponente crítico, y allí se vale, o sea, tu ecuación se ve de la forma menos laplaciano de u más lambda u igual a valor absoluto de u a la 2 estrella menos 2, ¿ok? Ese es el problema de Bressis-Nierenberg en un dominio acotado en Rn. Okay. Y allí se vale que la lambda sea negativa, nada más necesitas que la lambda sea mayor que menos el primer valor propio de la ecuación, ¿te acuerdas? Sí. Puede ser negativa, o sea, si es positiva está frito, pero si es negativa puede funcionar. Entonces, yo me pregunto si aquí también se podría valer algo así, o sea, que la B sea negativa o algo así. No sé. Sí, justamente lo que hice un comentario al final. Ajá. Voy a buscarlo. Aquí. Podemos considerar una versión un poco más general, suponiendo que este operador es coercivo. De hecho, como usted comenta, doctora, estuve buscando también, y también hay el estudio de valores propios para el laplaciano. Entonces, si pedimos que sea B mayor que menos el primer valor propio del laplaciano, me parece que también se podría cumplir el problema. Sí, el asunto de los valores propios para el laplaciano es delicado, pero yo supongo que podría, sí, o sea, lo que quiere decir exactamente es eso, lo que necesitas es que ese operador sea coercivo. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Muy bonita tu exposición, Miguel Ángel, me gustó mucho, te felicito. Muchas gracias, doctora Mónica. ¿Más preguntas para Miguel? Oye, y aprovechando el comentario de la doctora Mónica, más o menos, ¿qué interpretación geométrica tiene el operador de P laplaciano? Híjoles, ahí sí te la debemos porque no es muy geométrico que digamos, ¿eh? Hay, perdón, ahí yo contesto por Miguel porque yo sí le he buscado más y en un congreso ponen ciertas cosas de pelaplacianos para ciertas curvaturas medio extrañas, pero digamos que en estos casos que está considerando Miguel, como que se pierde mucho la geometría. Sí hay resultados geométricos, ahorita te los debo, Raúl, pero sí hay. El pelaplaciano sí se usa en geometría, un poco rebuscado, pero sí hay. Así, pero en este caso ahí sí te debemos la geometría, como que se pierde todo.
todo lo geométrico, pero es como que un operador interesante por sí mismo. Ok, ok. Bueno, más preguntas. No sé si yo puedo hacer una pregunta medio tonta, porque yo no conozco nada de este tema. Vas, Estefano. ¿Por qué no te gustan las variedades abiertas? Las variedades abiertas, Ujú. en el sentido de la variedad de Nehari, que es cerrada, o Es que desde el principio agarraste una cerrada y ya te seguiste desde ahí, ¿no? justamente la cuestión de cerrada es para poder tener los encajes en estos, justamente, déjame me regreso. Ajá, es que hay teoremas con variedades abiertas, ¿no? Y le meten condiciones a la métrica y bla, 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 ¿no? Y dicen, hay isometrías y encajes isométricos y todo lo quieren hacer para variedades abiertas. Entonces, yo no sé por qué no te gustan esas. El detalle es justamente en los encajes. Esa es la cuestión importante. No es tal cual que no me gusten, sino que, déjame, busco aquí el teorema, por ejemplo, el de encaje de Sobolev, si consideramos una variedad trimediana compacta. Lo importante con la palabra de la compacidad es que en la prueba de este teorema sí se utiliza fuertemente la compacidad, ¿no? Entonces, es importante pedir que nuestra variedad sea cerrada porque tenemos que pedir que sea compacta para cubrir nuestra variedad con un número finito de cartas y aplicar el teorema de encaje de Sobolev en los correspondientes RNs. Entonces, es por eso importante pedir que la variedad sea cerrada. Y Ok, justamente porque como no estamos considerando un problema con condiciones de Dirichlet a la frontera, porque estamos suponiendo que es vacía también. Entonces, justamente por eso nos enfocamos en estudiar este problema en variedades cerradas. ok, gracias. No, gracias a ti. Bueno, nada más para complementar. Ahí lo de por qué usamos lo de por qué no tomamos unas variedades nada más que sean completas. Lo de encajes de Sobolev funciona para variedades completas. Hay encajes de Sobolev también para variedades con frontera, que es mucho de lo que ha trabajado la profesora Mónica, que hace abiertos en RN, lo está pensando uno como si fuera variedades con frontera. Entonces sí hay encajes, hay todo esto, la teoría es más o menos similar, pero digamos que es como que el caso más sencillito de trabajar. Y ahora lo de por qué nos gusta que sea compacto y sin bueno, que sea compacto, porque, porque eso nos va a dar el encaje de Rayleigh-Kondrashov. Con eso vamos a recuperar la compacidad que se necesita para el problema. Ah, Entonces es por o eso. sea, el encaje sí está bien determinado, ¿no? No es así como Sí, que, sí existe un encaje, no, pero sí hay encajes, o sea, si tú usas bueno, en este caso no vale, pero si tú usas la estereográfica en el caso geométrico, el caso que pedía Raúl, por ejemplo, en el Ujú, caso geométrico usas la estereográfica y puedes dar el encaje de Sobolev con simetrías con esa compacidad en RN. Entonces recuperas la compacidad a pesar de que tu variedad ya no sea completa. ok, Entonces ahí hay que jugarle un poquito. Cuando hay de cierta forma este, proyecciones estereográficas involucradas y cosas conformes, como que sí puedes tener esperanzas de tener compacidad y si no, pues uno lo hace a pata a ver si sale o no. ok. ¿Sí? ¿Más preguntas para Miguel? Si no, yo nada más quiero... Hay un Ah, comentario de Lázaro ahí en el chat. a ver, no lo vi. Dice Lázaro, ¿no puedes trabajar entonces con variedades de tipo finito? ¿Qué es de tipo finito, Lázaro? Pues, Sí, el tipo finito es nada más que admiten un cubrimiento bueno, finito. El cubrimiento bueno, recuerden que son abiertos y son totalmente convexos. Porque Miguel Ángel mencionó que no, o sea, por lo que él dijo, no tanto era como que necesitaba compacidad uno, sino que la variedad pudiera ser cubierta por un número finito de cartas. Creo que fue lo que entendí. ya. Este, Y la clase de variedades que pueden ser cubiertas por un número finito de cartas es bastante más grande que la clase de variedades compactas. no, Por eso lo digo. pues sería cuestión de verlo también. Y eso sí no lo hemos considerado, Lázaro. Igual y sí. Aquí te mentiría si te digo algo.
Pero, pues suena que sí. Sí, o sea, cualquier variedad compacta, ya eso se puede cubrir por un número finito de cartas. Pero si le Ujú, quitamos un punto, la mayoría de esas variedades todavía se pueden seguir cubriendo por un número finito de cartas. ujú, ujú. Por ejemplo, entonces ya esa variedad no es compacta. Y a lo mejor ahí el resultado vale. Pues, es que aquí también, Digo, bueno, aquí lo del encaje de Sobolev, te digo, vale aunque no sea compacto. O ya, sea, no es necesario cubrirlo con un número finito. Para cuando quieres recuperar la compacidad así bien del encaje en estrellita o algo así, bueno, Relic con Drashov, ahí sí ya necesitas más delicado. A lo mejor es ahí donde podría entrar tu argumento. Pero ya ya, en general, para las desigualdades de Sobolev y los encajes de Sobolev sin simetrías o con simetrías, con variedades completas, pues no necesitas, a menos que ya te metas a la compacidad, entonces ahí sí. ya. Ok. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, yo quiero agregar nada más aquí una observación de la tesis de Miguel. A pesar de que dijo Miguel que, bueno, que fue siguiendo como que las líneas de razonamiento que dejaron la profesora Mónica junto con Shweta Tiwari, pues el resultado de Miguel en realidad ese no está publicado. Esto que obtuvo, no el resultado en proceso, la existencia de soluciones de energía mínima, pues ese es un resultado que salió fácil y es un resultado totalmente nuevo. Ese no está publicado. Entonces, por eso está trabajando en poner más cosas que ya casi las tiene para un articulito simpático. Está metiendo estas ideas que dijo la profesora Mónica de qué pasa, hasta dónde puede ser negativa la B, que esa es la parte como que delicada. Entonces, pues a mí me da mucho gusto que Miguel haya hecho este trabajo, trabaja como loco el Miguel, me tenía como loco revisándole cosas y pues ha sido un gusto trabajar contigo, Miguel. A mí también me ha gustado mucho trabajar contigo, Juan Carlos. Muchas gracias. No, vamos aquí, le damos otros aplausos aquí al Miguel.